Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo os damos las gracias porque sé que vais a estar tranquilos, serenos, callados, con los teléfonos móviles apagados también, sobre todo en la parte de atrás, que no creáis que no percibimos el ambiente, sino desde aquí, aquellos que emitimos desde la tribuna las charlas, las conferencias, pues tenemos en esos instantes, en esos minutos, pues tenemos cierta percepción de las cosas que pasan alrededor, no solamente de aquellos espíritus que nos intuyen, que nos orientan, que nos inspiran, sino también de aquellas personas físicas que están presentes y que no están pues a lo que deben de estar, sobre todo porque acostumbramos a ver que se dedican a mandar correos, SMS, WhatsApp, en fin, toda esta serie de cosas, y eso lógicamente distrae mucho la atención de la persona que da la conferencia. Por lo tanto, os rogaríamos muy mucho que si venimos a escuchar una conferencia estemos a lo que estamos. Así que como vais a estar en ese aspecto armonizados, os damos las gracias en esta tarde. Vemos muchas caras conocidas y otras desconocidas. Para aquellos que no han venido ninguna vez, para aquellos que visitan una casa espírita, pues les debemos de decir, les debemos de comunicar que las casas espíritas, la misión que tenemos todos nosotros, los que trabajamos de manera altruista, es la de transmitir el conocimiento de la doctrina de los espíritus. La doctrina de los espíritus tiene tres aspectos, que es el aspecto científico, el aspecto fisiológico y el aspecto ético-moral religioso. La filosofía, por supuesto, está en el aspecto fisiológico. Por lo tanto, aquellos que queráis venir a escuchar, a conocer de qué se trata, os invitamos todos los jueves, donde podéis consultar, donde podéis llevar a cabo pues un coloquio, y sobre todo vais a despertar a aquellos que aún estáis un poco adormecidos en ese aspecto, y vais a comprobar que la vida no es simplemente levantarnos por la mañana, ir al trabajo, comer, acostarnos, ver el partido de fútbol, sino hay otras cosas mucho más importantes, que es la vida del espíritu. Todos nosotros somos espíritus, estamos ahora circunstancialmente encarnados, porque todos tenemos una responsabilidad. Tenemos un contrato con la espiritualidad y con nosotros mismos, y es lógicamente el avanzar, el progresar espiritualmente, y para eso debemos de despertar. Y para ello, pues en esta tarde tenemos aquí a Aldo Linares, nuestro amigo Aldo Linares. Él es un miembro fundamental en esta casa ya desde hace muchos años. Él es un trabajador que dedica mucho tiempo pues a estar con nosotros, a desarrollar sus facultades psíquicas, y en esta tarde pues nos va a dedicar pues un espacio de tiempo, sobre todo con mucho cariño, porque él es una persona que tiene muchas actividades, pero siempre intenta lógicamente dedicar un tiempo para transmitírnoslo. El título de la conferencia pues ya lo estáis viendo en pantalla: los misterios del otro lado. Esperamos en esta tarde que todos pues estemos atentos, que todos estemos contentos y que nos vayamos sobre todo habiendo crecido pues espiritualmente y en saber. Y para ello pues Aldo, estoy seguro de que se va a portar como siempre se porta, como un jabato, ¿eh? Así que vamos a recibirle pues con un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí en una cita bonita con mucha gente, caras nuevas, caras con curiosidad. Yo tengo la misma cara hacia vosotros, o sea, yo también tengo curiosidad por vosotros. Tengo curiosidad por saber un poco cómo estáis, qué pensáis, que si os va a aportar algo lo que yo voy a hablar. Y sobre todo, como siempre digo, pues sintiéndome un poco aquí en mi casa, ¿no? Sintiéndome parte de
esa curiosidad que tenemos todos, esas ganas de saber, de compartir cosas y sobre todo de sentirnos naturales hablando de este tipo de temas, porque normalmente hablar del otro lado, de los misterios, siempre tiene un puntito peculiar, un puntito que a mucha gente le da risa, un puntito que a mucha gente le da miedo, pero que a mí particularmente me gusta mucho porque es parte de mi vida y creo que es parte de la vida de muchos de los otros de los que estáis aquí, ¿no? Me gusta mucho aunar mundos, ver gente que es pues como de la familia aquí, ver a buenos amigos como Oki, que está metido por ahí, con el que compartimos pasión por la alegoría, la música y el humor. Ver a Marisa, que está en un rincón también, con la que compartimos muchas veces aperitivos muy bonitos y hablamos de miles de misterios. Escuchar a Juan Miguel presentándome, que es como mi amigo y mi padre. Ver a María Jesús, que está ahí al fondo. Ver a Mirta y Miguel, que están por ahí también. Y ver a todos vosotros, y eso para mí eso es muy bonito. Hoy voy a hablar de los misterios del otro lado y veréis, he traído mis hojas. Siempre traigo las hojas, ¿por qué? Porque así evito que se me vaya la cabeza con cosas y me vaya por vericuetos. Siempre que hablo, sabéis que me gusta hablar un poco de la magia, porque creo que la magia es algo latente y que es parte de todos. Y porque creo que la magia es gratuita también. Entonces, me vais a permitir, como la magia es gratuita, pues que hoy, como estamos todos aquí y estamos unidos por hilos invisibles, pues le dediquemos a María José un feliz cumpleaños, diciéndole feliz cumpleaños María José de parte de todos, porque creo que es bonito, ¿verdad?, que alguien reciba un feliz cumpleaños. Así que si se lo podemos decir todos a la de 3, pues genial. 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños! Dicho esto, y aprovechando que a Fede, que me estaba chinchando, porque siempre en las conferencias pasan cosas raras, pues por hablar le pasó a él. Ya es la segunda. Así que bueno. Los misterios del otro lado. ¿Os habéis fijado que nuestra historia siempre está como llena de cosas desconocidas que parece que en las épocas se han ido aclarando, se han ido juntando, se han ido mezclando y que a veces se han afianzado y otras veces se han ido como desvaneciendo? Algunas veces permanecen igual y otras son mucho más enigmáticas que antes. ¿Os habéis fijado que a lo largo de nuestra historia hay cosas que son así? De repente se tocan determinados enigmas que ya han estado resueltos y han pasado a ser parte del folclore, o la sinrazón. Y otros se han quedado como mucho más curiosos, mucho más enigmáticos, mucho más indescifrables. Vamos a intentar ir un poco por esos lados, pero como hay otra gente que lo cuenta 1000 veces mejor que yo y con muchísima más información, yo voy a intentar ir por otro lado de estos enigmas, de estos misterios. Aunque al final todo nos lleva siempre a lo mismo, todo nos lleva a lo mismo. Pero bueno, pensé en los misterios del otro lado. El otro lado, pues, realmente, ¿qué es el otro lado? ¿Qué nos sugiere? ¿A qué nos hemos acostumbrado cuando escuchamos la expresión el otro lado? Muchas veces cuando hablamos del otro lado, el más allá, siempre se nos quedan como cortinas, ¿verdad? Como preguntas que se nos quedan a medias. Siempre pensamos en el más allá, sí. Y lo asociamos con un par de cosas, pero nos quedamos ahí. No vamos más allá. No vamos a ese otro lado. Entonces, hoy vamos a tratar de pensar que ese otro lado es tan real como los que estamos ahora aquí, como nuestra conversación. Y digo nuestra conversación porque yo os estoy hablando, pero como siempre me gusta, veo vuestras caras, veo vuestras expresiones y ahí leo cosas también. Sobre todo porque la expresión muchas veces cuando está el pringado de turno delante, todos nos sentimos liberados y podemos ser un poquito más nosotros. Pero eso, a los que estamos aquí adelante, nos permite ver un poquito más de vosotros también. Pero es un trato bonito, es una cosa que me gusta. Yo os doy palabras, vosotros me dais sugerencia, me dais silencio, y eso es bonito, nos realimenta. Entonces, vamos a tener en cuenta todas las posibilidades, por muy fantásticas que nos puedan parecer, ¿vale? O sea, os voy a pedir que ahora barajemos todo lo que sea posible y que no tengamos miedo a pensar, a sentir, a intuir, a percibir, ¿vale? Que lo dejemos ser. A fin de cuentas estamos en una casa donde pues, se habla de espíritus, donde se vive con espíritus, donde los espíritus están aquí al lado de nosotros, entonces, ¿qué más da
dar ese pequeño salto, ¿verdad? Podemos hacerlo. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque hay una inquietud vital que nos impulsa de una u otra manera. Nos hace estirar, digamos, los brazos de la mente, de la curiosidad, de las emociones y al mismo tiempo del cuerpo. Cuando esta pregunta, la de ¿qué hay más allá? ¿Qué es el otro lado? Se nos acerca, se nos asoma. Y en este punto vamos a entrar en materia para caminar un poco por ese otro lado, por esas vías. Y lo más probable es que su territorio sea más variado de lo que pensamos. Probablemente sí. Dicho esto, vamos a ponernos en el otro lado en toda su amplitud, sea cual sea. Vamos a ser un poco ambiciosos. La ventaja de no saber exactamente cuál es esta amplitud está en que los límites se pueden convertir en grandes ventanas. No hay límites. La desventaja es que esos límites nos pueden dar sorpresas que a veces nos hacen saltar de la cama, o nos dan miedo, o nos asustan. ¿Se me escucha bien al fondo, verdad? ¿Sí? Vale. He preguntado si se me escucha bien. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de percepción. O sea, me veis con esta luz, y esta luz me vendría bien porque yo podría hacer una aparición en este momento, así con ese tono, y todos os quedaríais callados y probablemente algunos saldría corriendo. Es parte de la percepción. O sea, el otro lado es percepción. ¿Y la percepción qué es? Pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. ¿Y sentir qué es? Pues sentir es experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. Entonces, por ejemplo, pues entremos de lleno en la zona donde se puede hablar de lo extrasensorial, ¿vale? Ya que estamos hablando de la percepción, pues vamos a unir cosas y vamos a empezar a ir ya de lleno. Vamos a meternos por los túneles. Y nos vamos a meter un poco así, con esa carita, con cara de como quien no quiere. Porque en estas cosas siempre es como quien no quiere. Yo pregunto por un fantasma, como quien no quiere. Yo hago una ouija, como quien no quiere. Yo grabo una psicofonía, como quien no quiere. Yo voy a una casa aparentemente encantada, como quien no quiere. Y al final de cuentas, si alguien pregunta, no, es que a mí me han llevado. No, es que había otra gente haciéndolo. O sea, nunca decimos he sido yo. Así que vamos a hacerlo así un poco disimulando, ¿vale? Al principio siempre es así. Y se puede decir, ya que hemos dicho de lo extrasensorial, de la percepción extrasensorial, se puede decir que de existir, la percepción extrasensorial es una habilidad para obtener información más allá de los sentidos, del gusto, de la vista, del tacto, del oído, etc. A todo esto vamos a poner un ancla, digamos como uno de estos rieles, y vamos a descubrir a este señor, Joseph Banks Rhine. Pues este señor durante 3 años se dedicó a la botánica, especializándose en la investigación de la fisiología de las plantas. Y en 1926 entró a la Universidad de Harvard para trabajar en ramas de psicología. Y ahí es donde tuvo el primer contacto con los fenómenos parapsicológicos, junto con su esposa, la doctora Louise Rhine. En 1927 se incorporó a la Universidad de Duke, en Durham, en el estado de Carolina del Norte, donde ingresó en su equipo de la Cátedra de Psicología. En ese mismo año, 1927, hace mucho, mucho tiempo ya, empezaron las primeras investigaciones de la fenomenología parapsicológica. Y por iniciativa de un amigo suyo, el Dr. McDougall, en 1930 se creó oficialmente el primer laboratorio de parapsicología. Fijaros, el primer laboratorio de parapsicología, destinado a estudiar pues, los fenómenos aparentemente inexplicables producidos por la mente. Durante más de 50 años, este señor estuvo dedicado a la parapsicología y sobre sus investigaciones y resultados escribió muchos, muchos libros. Para mucha gente, muchos de sus métodos ahora estarían un poco desfasados o anticuados, pero lo cierto es que este señor se tomó muy en serio este tema, buscando una explicación psicológica a lo parapsicológico. Y así estuvo 50 años.
y dejó muchos libros, como El poder de la mente, El nuevo mundo de la mente, Parapsicología. Podéis buscar. Es una de las pistas. En ese túnel, en uno de los dos túneles que hemos visto, el que queráis, pues este señor está. Podéis buscar. Pero hay una cosa. Más allá de esos estudios, nos damos cuenta, y él pensaba y muchos otros, que el otro lado no son solo los fenómenos que pueden estar asociados a la percepción. No solamente es eso, sino que hay algo más, que ese otro lado tiene un poder de captación, de ensoñación. Cuando ocurren estas cosas, es como que estamos en ensoñación, atontados. Como diría un poeta, un gran poeta, Edgar Guzmán, en un estado maravillicósmico. Entrar en contacto con la paleta de colores de esto, del otro lado, ya es un salto o un empujón al vacío, según se quiera ver. De repente es eso. Es como soltar esa bolita sobre un inmenso mar y ahí se generará de todo, grandes ondas. El otro lado puede abarcar más de lo que Ryan investigó, que luego, como os dije, se refutó con el avance de la ciencia y de los métodos, pero que aún nos sigue inquietando. Pero Ryan lo hizo en los años 20, en los años 30, pero es que antiguamente ya había gente que estaba interesada en esto. ¿Por qué? Desde las civilizaciones más antiguas hay un interés por todas estas cosas. ¿Por qué? Dudo mucho que sea por simple superchería o simplemente por que somos seres que soñamos. No, dudo mucho que sea por eso. Tiene que haber algo más. Aunque sea algo sociológico, profundo, muy metido en lo que somos nosotros, tiene que haber algo más. Y el hecho es que, por ejemplo, cuando hablamos del otro lado, lo asociamos casi siempre al más allá. Y de una manera u otra, porque somos como no somos, pues lo asociamos con la muerte, y la muerte con los espíritus, y de ahí, por derivación, a los fantasmas. Y claro, ese sería un plato soso si no lo asociamos con los efectos físicos que nos producen esos encontronazos. Entonces, ¿os acordáis de la chica que iba por el túnel? Que había 2 túneles para elegir. Pues ahora, imaginaros, un seguidor de ella, el hombre, se va con su maletita por ahí, deambulando. Y ya está en una cosa que más allá del túnel es una geografía. El otro lado es una geografía de 1000 cosas, Y meterlas en un único saco sería una locura, aunque en realidad ese saco seamos nosotros. Pero sería una locura intentar meter todo en un embudo y en una botella, porque la botella reventaría con nosotros. Cuando he dicho todo lo de los efectos físicos y el encontronazo, está todo esto relacionado por la sensación de movimiento y de no saber muy bien hacia dónde vamos, si es que vamos a algún lado, ¿no? Que esa es otra cosa que nos inquieta. Todo esto nos genera una duda de saber hacia dónde vamos, si es que vamos a algún lado. Y ese si es que vamos a algún lado también nos inquieta muchísimo. Inconscientemente, cuando estamos en ese plan, nos sale todo lo que se nos ha pegado por educación, por costumbres, por hábitos, el sentimiento religioso o no, el grado cultural que tenemos, nuestra manera de ver el mundo, las cosas que nos han enseñado, las cosas que creemos que nos gustan y que sabemos, porque creemos que tiene que ser así. Todas estas cosas del otro lado están relacionadas con eso. Si soy una persona tremendamente religiosa y veo a este señor, lo asociaré con algo malo, ¿verdad? Diré, uy, ¿por qué está vestido así? Los cuernos, hay una figura negra ahí. Claro, eso culturalmente puede ser una cosa, pero para otras personas puede significar otras. Y para un artista simplemente puede significar belleza. O algo más. Pensamos en que el otro lado de la muerte es algo que está ahí, pero sí, no sabemos qué decir. Porque honestamente, cuando hablamos del otro lado de la muerte, ¿qué vamos a decir realmente? ¿Qué podemos decir de ese otro lado de la muerte? ¿Qué podemos decir realmente? Tenemos más preguntas que respuestas. Podemos intuir cosas, podemos tener certeza de algunas pocas, pero lo que es en su amplitud, ¿qué podemos decir? No lo sabemos. Porque no sabemos si nos da más miedo el momento previo a la muerte
el momento exacto de esa muerte, o si luego ocurre algo o no. Son esas tres partes. Ese otro lado que está ahí, ese más allá. Y estos tres puntos son aplicables a casi todos los encuentros que podemos tener con el misterio del otro lado, donde la ruleta de nuestros sentidos gira a varias velocidades frente a nuestras experiencias extrasensoriales. Cada uno de nosotros, si tiene un tipo de experiencia de este tipo, va a tener algunas respuestas más o menos similares, pero hay otras que son completamente distintas porque cada uno es único. Entonces cada uno de nosotros vamos a saber asimilar, interpretar, reinterpretar y luego digerir todo eso según cómo somos, con lo cual ya hay un lío gordo. ¿Y por qué esta comparación, este paralelismo? Pues porque cuando pasan cosas relacionadas con ese otro lado de la realidad, parece que hay un antes, un durante y un después. ¿Os acordáis que os hablé que nos daba más miedo, el momento previo de la muerte, el momento exacto o el después? Pues igual, en estos fenómenos, en todo el desarrollo del otro lado, del más allá, siempre hay eso, el antes, el durante y el después. Y son detalles que son realmente fascinantes. ¿Por qué? Porque en esos tres puntos radica mucho de todo lo que viene después y de todo lo que se puede leer entre medias dentro de estos fenómenos que son un poquito egoístas con nosotros, pero que al mismo tiempo son muy especiales. Y vamos a ir por partes. El antes es el previo a la experiencia. Obviamente, no es lo mismo el antes en una aparición de un fantasma, un espíritu o de un ovni. No es lo mismo que en un supuesto viaje astral, una experiencia cercana a la muerte, o imaginemos la propia muerte. No lo es. Pero en ese antes hay algunos detalles que son reseñables. En ese antes, cuando nos va a ocurrir todo esto y estamos en el antes, siempre estamos haciendo cosas rutinarias. Son acciones rutinarias. Somos más o menos mecánicos. Es el día a día. Estamos orientados a lo normal. Como estamos haciendo lo del día a día y lo normal, pues no pasa nada. La concentración está en otra cosa. Pero mientras la concentración está en otra cosa, parece que ocurren otros pequeños detalles que van desatándose. Es como, imaginaros, cuando estáis en casa sentados, pues viendo la tele, viendo un programa que está un poco igual, pero que lo ponéis todos los días, y de repente, sin daros cuenta, pues un pájaro se pone en la ventana. No lo veis, pero se ha puesto. Pero la vida está ahí. Y es un pequeño detalle el pajarito. Pero, cuando ese pajarito de repente hace un ruido, vuestra concentración de la tele hace un paralelismo con esto del otro lado, llega un silencio raro. De repente la concentración como que se disloca. Y casi todo el mundo que experimenta situaciones cercanas con esos misterios del otro lado hablan de un silencio raro. De un lapso de tiempo en el cual como que todo se enmudece. Como que de repente las orejas sienten una presión y todo se hace como ni un zumbido, es una especie de silencio raro, con peso. Claro, hay una sensación como de incomunicación en ese silencio. Y de repente llega algo muy rápido, que es la inquietud. Esa inquietud. Y esa inquietud genera cierta desconfianza. No sabemos muy bien qué, por qué, pero algo está pasando. O algo va a pasar. Y entonces ya tenemos un disloque mayor. De repente estamos viendo la tele y el pájaro ha golpeado la ventana y no sabemos qué es, porque ya no vemos al pájaro, pero ya nos quedamos un poco asustados. ¿Qué es? Ya no ponemos atención a la tele, estamos mirando la ventana, no hay nada en la ventana, miramos a otro lado y todo se mezcla. Pues es algo parecido. Y nos quedamos en esa cierta desconfianza. Estamos inquietos. ¿Y luego qué? Luego llega la experiencia de sopetón, con toda su potencia y todo su impacto. Y en esa potencia, en ese impacto, a quien la vive, la aísla. La expone con mucha fuerza a algo que es
completamente inexplicable. Como si de repente, no sé, Charito, estabas con los ojos cerrados, los abres y te encuentras con esta imagen así. Te quedas así. Te quedas con esa especie de como de shock. La experiencia llega de golpe, con mucho morro, con mucho morro. Y el que vive la experiencia en ese estado de shock, tiene la certeza de estar viviéndola. Tiene la certeza de estar viviéndola. Y se siente traspasado por algo que es indescriptible. Pero como estamos en ese punto de lo normal, ya no sabemos qué nos pasa, ya no sabemos si estamos desprevenidos a lo que pasa en último minuto. Ya de repente la casa no es nuestra casa. El sofá donde yo estaba sentado viendo la televisión no es mi sofá. De repente todo cambia. Y hay algunos que dicen que hasta las sensaciones físicas de los sentidos cambian. El olor cambia, el gusto cambia, de repente el tragar saliva se hace muy pesado, no hay saliva, los olores de repente pierden fuerza, el zumbido, la presión en la cabeza, la sensación de que los ojos están como para afuera y para adentro al mismo tiempo. ¿Por qué será todo eso? ¿Por qué será? ¿Qué carga de energía puede provocar todo eso? ¿Por qué será? Como decíamos, en ese silencio previo, en ese silencio raro hay una calma chicha. Pero ese estallido nos hace de repente, al explotar, sentirnos completamente solos. Ya de repente olvidamos la sala, olvidamos la televisión, olvidamos la ventana, todo, nos sentimos completamente solos. Estamos como metidos en una cápsula con la experiencia. Imaginaros, estamos charlando en este momento y de repente aparece una sombra que se mueve por aquí. Y a la altura de esta cara, la sombra coge cuerpo, forma cuerpo. Probablemente, si estáis viendo a esta cara y este cuerpo que se forma, pasaréis por completo de mí, me olvidaréis. Y yo probablemente me olvide de vosotros y todos nos quedemos absortos en la cara y el cuerpo. Probablemente la cara nos mire a todos, pero cada uno de nosotros sentiremos que nos está mirando únicamente a nosotros. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué esa abstracción? ¿Por qué esa potencia que quizás estos ojos, que aunque no pestañeasen, nos estarían diciendo tanto y nos estarían haciendo temblar? ¿Por qué? Es raro. Seguiríamos con los oídos taponados y con la sensación de cosquilleo en la cabeza, con presión. Con esos nervios, que no son los nervios de cuando vamos a dar un examen o cuando tenemos que irnos con prisa algo, ¿no? Esos nervios que te cogen del estómago y que no sabes realmente qué hacer y que te pierden a ti mismo, porque esa es otra cosa. Perdemos el control, la hegemonía de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo tratarnos en ese momento. Nos convertimos en una persona que se queda mirando a esto, pero que pierde la autonomía. Y solamente a veces surge esa autonomía cuando toca correr o gritar. Pero ese lapso previo a correr o gritar a veces es una eternidad, aunque sean segundos. Todo se mueve. Y todo va ocurriendo hasta que llega de repente el después. Y la sensación de haber vivido lo imposible. Cuando de repente nos quedamos como, uy, se fue la imagen y ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos vivido lo imposible, lo raro, lo que nadie nos va a creer, porque de buenas a primeras nos volvemos a sentir más raros todavía. Cuando rememoramos lo ocurrido, nos sentimos extraños, muy extraños. Nos sentimos como únicos, nos sentimos un poco débiles, nos sentimos un poco fuertes, nos sentimos un poco víctimas de fantasmas, de miedos, de cosas que nos puedan estar jugando una pasada. Pero al mismo tiempo, claro, nos sale ese punto de lógica en el cual nos encaja y no nos encaja al mismo tiempo lo que nos ha ocurrido. Tenemos la duda de, es que yo estoy seguro que lo he vivido, pero ¿y si no lo he vivido? Y entonces ya entramos en otro mecanismo, el mecanismo mental del miedo, de pensar, uy, es que si no lo he vivido, he tenido una alucinación, no me estaré volviendo loco. Uy, ¿qué me ha pasado? Pero es que yo siento que lo he vivido, entonces entramos en ese conflicto. Claro, tenemos una mezcla de frío y de calor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está como descoordinado. Nuestras funciones son distintas.
distintas. Y tenemos miedo y a la vez tenemos ganas de contar esto, pero también tenemos unas ganas de sentirnos protegidos porque no sabemos por qué nos ha ocurrido a nosotros. No sabemos por qué. Muchas veces cuando una persona habla de un avistamiento ovni que lo ha vivido y se le pregunta, pero ¿qué sentiste? Dice, no sé por qué me ha pasado a mí, no sé por qué lo he vivido, no sé por qué a mí. Un guardajurado que está en un museo de Madrid, que ha visto una mujer que yendo de una dependencia a otra, vestida de blanco, se mete en una habitación donde no ha abierto la puerta y donde a las 4 de la mañana no puede haber ninguna mujer, dice lo mismo. Estoy contando cosas reales, ¿vale? Y el guardajurado, claro, me dice, oye, mira, yo tengo esta pistola. O sea, yo estoy acostumbrado a cosas de estas. Yo estoy acostumbrado a que con esa pistola, si veo una persona que está por ahí, pues le diga los toques necesarios para que se detenga. Lo que no estoy acostumbrado es a ver una mujer vestida de blanco que se mete por una pared. Claro, para mí era gracioso escucharle, pero claro, cuando escuchar un armatoste así, que te lo dice y luego te dice, pero yo no estoy loco, ¿no? Y te dice, ¿y por qué a mí? ¿Y me va a volver a pasar? Claro, se mezcla una cosa que ese otro lado seguramente lo tiene contemplado y que seguramente muchas veces se divierte, pero está ahí. Nos convertimos en laboratorios humanos. Claro, todo esto pasa independientemente de la naturaleza de lo que nos haya ocurrido. Si vemos un ovni, si vemos un espíritu, si grabamos una psicofonía, si hacemos una ouija, si tenemos un viaje astral, un desdoblamiento, lo que sea, todas estas cosas que os he dicho suelen ser más o menos comportamientos tipo o pautas que se dan. No voy a decir que en su totalidad, pero más o menos se dan. Pero hay una cosa curiosa en todo esto. Nuestra mente se mueve como en un temblor, pero un temblor que llega desde otro lado. O sea, de una manera u otra nos conectamos con un estímulo externo y somos conscientes que algo externo ha ocurrido. Entonces, cuando todo se va calmando, empieza otro tipo de diálogo. Nuestra mente y su naturaleza. Ahí empieza el diálogo. No hay palabras que puedan describirla. No hay ejemplo que pueda designarla. No tiene ningún límite, no podemos colocarla en ninguna categoría. El todo se convierte en algo mucho mayor, algo que se experimenta un giro tremendo. Las cosas giran, todo cambia. Nuestra perspectiva, nuestro punto de vista cambia por completo. Este señor dice, no hay palabras que puedan describirla. No tiene ningún límite, no podemos colocarla en ninguna categoría. Es Dusjom Rinpoche, un lama tibetano ya desencarnado, un personaje muy, muy curioso, muy sonriente, y que de una manera u otra, pues hablaba de este tipo de otro lado, de este tipo de estados, de este tipo de situaciones con una naturalidad obvia y aplastante. Obvia, ¿por qué? Porque decía que si todo esto ocurre, tiene que tener un sentido, tiene que tener una utilidad, tiene que tener un uso, y que si hay un uso, una utilidad y un sentido, pues ¿por qué no intentar investigar hacia dónde va todo esto, su naturaleza? Y es interesante. Y además, pues como veis, un personaje sonriente. El misterio muchas veces, el otro lado muchas veces, tiene un sentido del humor aplastante. Cuando nos ocurren este tipo de cosas, normalmente lo pasamos mal, lo pasamos de una manera muy extraña, pero luego, si lo hubiésemos grabado, nos reiríamos seguramente. ¿Por qué? Porque entronca con lo más esencial de nosotros, con lo más esencial. La comedia, la tragedia, con todo esto. Sé que suena un poco peculiar, pero es así. Nuestra mente es el centro donde ese otro lado y sus misterios remueven toda nuestra física, porque muchas veces hacen tambalear las leyes de la realidad. Y podemos pensar que todo esto es producto de cosas como, se dice, cuando alguien ha pasado este tipo de circunstancias, de fenómenos, las explicaciones son, por ejemplo, pequeños trastornos de nuestra percepción.
respuestas de nuestros organismos y mentes a estímulos imperceptibles. También se dice que esto es producto de no estar atentos a algo que ya estaba ocurriendo. Por ejemplo, la silla que se mueve, una sombra. Son cosas que ya estaban ocurriendo o que han ocurrido por cuestiones físicas puras y duras, no porque haya un espíritu, un fantasma, una aparición, lo que sea. También se dice que son actos que hacemos sin darnos cuenta y que hace que pasen esas cosas. Yo no me doy cuenta que la silla está un poco mal puesta, me apoyo un poco levemente y la silla se mueve. Ni yo me he dado cuenta que me he apoyado levemente, ni me he dado cuenta que la silla estaba un poco arqueada. Entonces se mueve. También se dice que son interpretaciones equivocadas de lo que estamos viendo, escuchando o sintiendo. Por ejemplo, esto se aplica mucho en los ovnis, en las psicofonías, en los fantasmas, en algunos casos de Ouija, digo en algunos casos porque no en todos. Y sin embargo, claro, la persona que vive eso sabe que sí. Bueno, ojo, la persona más o menos sensata. Porque luego está el que le ha ocurrido esto y es el fanático de lo que le ha ocurrido. Y el fanático al que le ha ocurrido esto siempre suele tener un poco la tendencia a empezar a magnificar y a magnificar y a magnificar y a magnificar. Entonces, si lo que vio es un espíritu que sale por una pared, pues dirá que ha visto una legión y que pasaban muchas cosas y se movía todo y encima pues resulta que tenía un aura que era como un neón de un bingo. Hay gente que es así, hay gente que es así. Porque estos fenómenos, cuando ocurren, el misterio del otro lado, no es privado, puede ocurrirle a cualquiera, a cualquiera. Y eso es lo interesante y en eso está un poco el sentido del humor de todo esto. Mucha gente, aunque haya quienes barajan la teoría de que hay personas que son sí inhibidoras, o sea, una persona que es completamente cerrada y negada a algo, pone demasiadas barreras como para que le puedan ocurrir algunas cosas. Pero lo cierto es que hay muchos a los que les pasan. El guardajurado que os conté, por ejemplo, una doctora que hace no mucho tiempo también estábamos, con el grupo EPTA estábamos haciendo una investigación y la doctora es una mujer de armas tomar, y además con un carácter así como muy tirado para adelante. Pues claro, cuando te acercas a un ascensor en hora de guardia y te encuentras con una mujer en una silla de ruedas que entra contigo al ascensor y cuando de repente le vas a decir, bueno, ¿dónde se va a bajar usted? ¿En qué planta se baja? Y te das cuenta que no hay nadie, pues imagínate. Y el ascensor no había abierto las puertas todavía. La mujer golpeando las puertas, gritando, se armó una buena. Y las cosas pasan, las cosas pasan. Después, cuando le ocurrió la historia, después del ataque de nervios que tuvo y tal, y pidiendo un poco la baja por unos cuantos días para intentar tranquilizarse, decía, esto no me puede haber pasado, no me ha pasado. Claro, cuando a la segunda vez te pasa, ya me dirás. Bueno, pero seguimos con todo esto. Y vamos a hablar con palabras de alguien que dijo algunas cosas. Este señor dice, hemos aprendido que la exploración del mundo exterior con los métodos de la ciencia física no nos lleva a encontrarnos con una realidad concreta, sino con un mundo de sombras y símbolos, con la sensación de que debe haber algo más detrás. Volvemos a la conciencia humana como punto de partida, al único centro donde podríamos encontrar algo más y llegarlo a conocer. Ahí, en el inmediato interior de la conciencia, nos encontramos con otros movimientos y otras revelaciones distintas de las que nos llegan condicionadas a través del mundo de los símbolos. La física subraya que sus métodos no pueden ir más allá de los símbolos. Seguramente, nuestra naturaleza mental y espiritual, de la que tenemos conciencia a través de un íntimo contacto que trasciende los métodos de la física, nos da justamente aquello que, reconocidamente, la ciencia no nos puede dar. Este señor es un astrofísico británico, famoso por sus trabajos relacionados con el movimiento, la estructura interna y la evolución de las estrellas. Y fue uno de los defensores del Big Bang. No estaba loco, dio un paso adelante y también tuvo unas experiencias, digamos, místicas en las cuales, pues, confrontó muchas cosas. Curioso. Está ahí, él opina, bienvenido sea.
Pero ahora vamos a ir un poquito más allá, porque hay algunas cosas que han cambiado desde que él habló. Se barajan ahora más posibilidades y teorías, aunque sigue habiendo una cortina para intentar explicar todo esto. Pero hay muchas teorías. Bienvenidas sean, mientras más teorías haya, más posibilidades hay de comprender qué es eso que vemos en el cielo cuando nos dicen que, por ejemplo, es el reflejo de un avión pasando por otro avión. Pues no, señor. O sea, hay muchas explicaciones y muchas veces cuando se dicen algunas sobre el fenómeno ovni son completamente descabelladas, pero al mismo tiempo hay otras teorías que son interesantes. Eso por poner un ejemplo, como por poner un ejemplo con las psicofonías también, que realmente no tenemos ni idea de lo que son, ni idea, pero están ahí. Algunas son simples ruidos que parece que dicen cosas, pero hay otras que sí se entienden muy bien. No podemos decir solamente que son una malformación de ondas, no, algo más tiene que haber. Pero bueno, siguen pasando cosas y seguimos teniendo la sensación de que sea lo que sea, ese otro lado se manifiesta a su aire, como le da la gana y cuando quiere. Sí, y muchas veces, sobre todo para los investigadores, hay una sensación como de, coloquialmente diciendo, como que el fenómeno se cachondea de uno. Sí. De repente están pasando 1000 cosas, se pone todo el instrumental y no pasa nada. Se desmonta el instrumental y ocurren. ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo hay. Aunque muchas veces también se inventan muchas investigaciones. También. Y de un modo u otro, somos como los que salen en esta imagen. Todos somos así un poco. Somos participantes de un camino, de una espiral. Porque nos da la sensación que todas estas cosas cuando ocurren son parte de un ciclo y que nosotros somos parte de un ciclo, y evidentemente lo somos. Es como una espiral. Y a veces, como en los desdoblamientos, parece que nos encontramos con otras personas. Causa física, seguro que la hay, más allá de la explicación del subconsciente en descanso y ejercitando funciones de orden para traducir la realidad. Seguramente que hay alguna otra causa, además de esa que puede ser también muy válida. Y también podemos ver seres que nos parecen fantasmas, causa física, efectos ópticos malinterpretados. Pero ¿solo es eso? ¿Solo es eso? Podemos escuchar voces grabadas donde no hay nadie y con un control del lugar para evitar otras posibilidades. Pero ¿causa física más allá de ondas de radio que se pueden colar? Podemos sentir que hemos dejado nuestro cuerpo en nuestro tiempo de vida y que tenemos una sensación de lucidez y de liviandad fantástica, alucinante. Causa física, alucinaciones por déficits orgánicos que generan estos vacíos, pues a lo mejor, pero también puede ser algo más, ¿no? Podemos considerar que esos misterios del otro lado son reales, que existen, causa física. Algunos dirán que pueden ser creencias y nada más. Creencias completamente explicables. Pero ¿eso anularía su esencia? ¿Realmente le quitaría todo su misterio? Pues yo creo que no, Un buen ejemplo de esto es la maravillosa cultura egipcia, una cultura íntimamente ligada a ese otro lado. Curiosamente, si os habéis fijado, las culturas más ancestrales siempre están ligadas al otro lado. ¿Por qué será? Simplemente por cuestiones sociológicas, simplemente por cuestiones culturales, no creo. Y tampoco me creo la absoluta tontería de muchas veces pensar que porque eran de un tiempo pasado, eran mucho más primitivos que nosotros. Esa es una soberana tontería y es un acto de soberbia por nuestra parte. Y Egipto es fascinante, claro que sí. Porque si os fijáis, por ejemplo, como con la cultura inca, tanto estudio que se hace a través de todo esto y buscando interpretar
leer, y sin embargo siguen las incógnitas. Hace poco Nacho Ares, en una de las jornadas que hacemos con el grupo EPTA y aquí, también hablando sobre la magia del Antiguo Egipto, pues contó muchas cosas absolutamente fascinantes. Y sin embargo, egiptólogos, siguen investigando esto y siguen sacando. ¿Por qué? ¿Por qué sigue todo eso ahí? ¿Por qué sigue tan vivo? Y sobre todo, ¿por qué este tipo de saberes nos llegan tan profundamente y nos van abarcando más allá de la curiosidad? ¿Por qué todas estas cosas del misterio en el otro lado van tan profundamente hacia nosotros y no se quedan solamente en el folclore? ¿Por qué? Aunque haya quienes busquen decididamente que se queden en el folclore. Pero ¿por qué van más allá? ¿Por qué? La cultura egipcia ha mezclado fascinación e investigación. Y eso es el otro lado también, fascinación e investigación. Y vamos a pasar a otro lado cumbre de todo esto, en el otro lado. Otra de las cosas que, por ejemplo, son totémicas. La vida después de la vida. La vida después de la vida. Ese momento máximo, cumbre final, definitorio, y que nos acompaña cada uno de nuestros días. Es curioso que vivamos tanto para que llegue un momento en el cual digamos adiós. Es muy curioso, muy curioso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Os acordáis los 2 túneles de la chica? Pues ahora, mirad dónde estamos todos, en un gran túnel. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? A estas alturas, ¿no os parece a vosotros que el mayor misterio de este y cualquier lado recae, digamos, en nuestra búsqueda de vida y nuestra búsqueda de comprensión de la vida? Pero bueno, vamos por partes. Y los espíritus que parece que dan miedo en las casas porque hacen ruidos, o se aparecen o mueven cosas, o parece que se han quedado atados al dolor. ¿Y esos? ¿Qué pasa con esos? ¿Son invenciones? Y si son completamente reales y se dan en cualquier país, en cualquier cultura, en cualquier época, ¿por qué? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su tiempo? Son tantas preguntas como para que esto sea una falacia. Son demasiadas preguntas, aunque algunas pueden caer por su propio peso, claro, pero están ahí. ¿Qué pasa con todo esto? Entonces vamos a bajar un poquito a la tierra, vamos a pasar por todo esto y vamos a escuchar a Max Planck. Como veis, la vida se nos plantea como una obra de teatro en la cual todo está dispuesto. Cada uno de nosotros, con nuestra experiencia personal, parece como que nos ha tocado un rol y hay muchas piezas y muchas fichas que están ahí. Y en realidad, pues eso, es el mayor misterio. Nuestra propia vida es el mayor misterio. Y Max Planck no se corta un pelo y dice... Max Planck era un físico y matemático alemán, considerado el fundador de la teoría cuántica, dice... Ojo, he dicho lo de la teoría cuántica no para hablar de la física cuántica, porque ahora para todos estos fenómenos se habla mucho de la física cuántica. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no voy a hablar mucho de la física cuántica, primero porque no soy físico cuántico, segundo porque para comprenderla bien hay que saberla bien y yo no la sé bien, tercero porque para saberla bien hay que estudiarla, yo no la he estudiado, así que no me voy a meter en camisas de 11 varas, ni en el término de moda, porque me parece que por mi parte sería un poco soberbio, así que prefiero no meter la pata con eso. Prefiero contaros y leer lo que dijo este señor. La ciencia es incapaz de resolver el misterio último de la naturaleza. Y ello se debe, en mi último análisis, a que nosotros mismos formamos parte de la naturaleza y, por tanto, del misterio que estamos intentando resolver. Una y otra vez nos vemos enfrentados a lo irracional. De otra forma, no podríamos tener fe. Y si no tuviésemos fe, al ser capaces de resolver todos los enigmas de la vida usando la razón, la vida sería una carga insoportable. No tendríamos arte, no tendríamos música, ni capacidad de asombro, ni tendríamos ciencia tampoco. No solo
porque perdería su mayor atractivo, la ciencia, perdería su mayor atractivo, que es la búsqueda de lo desconocido, sino también porque habría perdido la percepción de la realidad extrema a través de la conciencia. Es que es fascinante, lo desconocido, lo desconocido. Y puestos en este momento ya a las 8:20 de la tarde, ¿no os llama la atención lo que somos? ¿Cómo somos capaces de estar aquí, mirando, pensando, moviendo pequeñas partes de nuestro cuerpo, metiendo y soltando aire sin darnos cuenta? ¿No os llama la atención lo que somos? ¿No os llama la atención que a veces si nos rozamos con algo saltan chispas o que a veces tenemos escalofríos? ¿Que a veces nos sentimos como eléctricos? ¿No os llama la atención que cuando nos pasan cosas raras nos sentimos extraños para con nosotros mismos? ¿No os pasa eso? Siempre me ha llamado la atención ese punto de que cuando pasan cosas así, cosas misteriosas, cosas parapsicológicas, cosas del otro lado, uno parece como si se convirtiese en observador de sí mismo. Algo confundido, pero como si en algún momento se mirase. Pero también parece que al otro lado están atentos a nuestras reacciones. Sí, parece eso. Da la sensación que a veces sentimos como que alguien en ese otro lado, en esa aparición, en ese ovni, en esa psicofonía, algo está ahí pendiente de nosotros. Y está ahí, es curioso. Aunque haya fenómenos que parece que van en una sola dirección, también hay que decirlo. Por ejemplo, las impregnaciones, las voces psicofónicas, parece que van en una sola dirección, pero si hurgamos parece que hay algo más. Y otro detalle curioso es el cambio en quienes han vivido estas experiencias, que es otro detalle muy importante. Es tal el impacto que influye muchísimo en sus vidas. Estas cosas, sea lo que sean, o nos meten o nos sacan de nosotros mismos, pero lo hacen a lo bestia. O nos meten o nos sacan de nosotros mismos, pero lo hacen a lo bestia. En eso no se andan con chiquitas, van muy directo a lo que tienen que ir. Pero sea como sea, la actitud de las personas es distinta, es más directa. Quienes han vivido esto buscan más y a la vez parecen proyectar una pérdida del miedo, aunque no todos los casos son así, claro. Pero quienes han vivido este tipo de circunstancias, parece como que dan un paso frente a sus temores y como que salen, tiran para adelante. Y respecto al miedo, el poeta checo Rainer Maria Rilke dijo que nuestros miedos más profundos son como dragones que guardan nuestro más profundo tesoro. Y es así, es así. Si relacionamos esto con el misterio, claro, nuestros miedos más profundos son como dragones que guardan nuestro más profundo tesoro. Claro, es que en el misterio, el más profundo tesoro, además de nosotros mismos, es el deslumbramiento. La capacidad especial de llevarnos, de sacarnos y situarnos en algo que nos ofrece una realidad completamente distinta. Y una realidad completamente distinta que nos hace así, como que nos llama a nosotros mismos. Aunque sea un avistamiento de ovnis que lo vean 40 personas, la experiencia es personal. Aunque hay una comunión grupal, sí, pero hay una experiencia personal. Y eso es una cosa absolutamente deslumbrante. Pero hablando de ese miedo, muchas veces, ese miedo en estos misterios está asociado directamente a lo que desconocemos, a casi todo, básicamente. Porque tenemos miedo a lo que no comprendemos, tenemos miedo a lo diferente, y finalmente nos da pánico pensar en todo lo que nos rodea, empezando por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese gran miedo es desaparecer. Desaparecer. ¿Qué nos da más miedo? ¿Que se nos aparezca un fantasma o que desaparezca? ¿Qué nos da más miedo? ¿Por qué, si no nos da tanta cosa hablar de estos temas? ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos desarmados? ¿Por qué a veces es más fácil hablar de hadas y duendes que de almas en pena, por decirlo así? ¿De ángeles y seres de luz? Pues la respuesta es obvia.
por nuestro mecanismo mental y emocional, por nuestras asociaciones de ideas y, claro, también por el qué dirán. Es mucho más fácil hablar de un hada que hablar de otra cosa, porque cuando hablamos de hadas, de ángeles, de seres de luz, quedamos mejor que si hablamos pues, de otras cosas. A veces pasa, pero ocurre. En este mundo a veces ocurre. El qué dirán. Y por el qué dirán muchas veces también nos tragamos cosas que nos han pasado que son importantísimas y que podrían ayudarnos relacionadas con esto, pero que nos callamos. Pero bueno, son decisiones de cada uno. Aunque sean decisiones nuestras, tenemos la profunda curiosidad de querer saber, sí, qué va a pasar cuando demos el suspiro definitivo de adiós a esta tierra. Ahí también se genera, un mar. Pero imaginaros cómo es el temblor cuando, por ejemplo, vamos a hablar de abducciones o de posesiones diabólicas. En el caso que las haya de la manera que se cuentan. Y en el caso que sean posibles tales cosas. He dicho posesiones demoníacas, diabólicas, y yo ese tema lo trato con demasiadas pinzas porque... Y ya con ese... ya os digo mucho. Sin embargo, muchas veces decimos que todo esto, el mundo del misterio, los misterios del otro lado, el más allá, son cosas de nuestra cabeza. Como tratando de disimular o quitar hierro al asunto. Pero nos queda esa duda tan fuerte que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y por más que disimulemos y digamos que nuestra cabeza o que son cosas así, nos va a quedar la duda. Pero decimos que son cosas de nuestra cabeza sin darnos cuenta que ahí, justamente ahí, puede estar la potencia necesaria para interpretar de verdad y de mejor manera que si hemos visto que se mueve un boli de una mesa, si el boli se movía, o que ha aparecido un monje en una iglesia que estaba cerrada y que estábamos solamente nosotros ahí dentro, pues tenga un significado todo esto. O sea, eso nos va a dar una clave, nos va a dar una ayuda. Sobre todo porque estos misterios tienen un detalle básico y es importantísimo. Nos hacen pensar. Todos estos fenómenos de misterio, de más allá, nos hacen pensar, sirven para hacernos pensar. Por eso, asociado a todo esto, aunque sea parte y no sea parte, la concentración y la meditación parecen favorecer determinados estados de manifestaciones psíquicas, estados alterados de conciencia, viajes astrales o demás tránsitos. Y si queremos ser testigos de estos misterios, y si queremos investigarlos y captarlos, ¿qué pasa? Si queremos ser parte de todo eso. Pues aquí se complica un poquito todo, se complica un poquito más. Porque nos metemos en un reto en el que hay curiosos, apasionados de estos temas, y en algunos casos personajes muy peculiares o un poquito raros, porque el mundo del misterio y el mundo del más allá y el otro lado tiene eso también. Pero todo esto, todo este otro lado, todo este misterio, todo este más allá, requiere algo importantísimo, necesario también al 100%, y es tratar de mantener el equilibrio. Porque nada está escrito ni está dicho al 100% también. Y esto es un reto que, como decía el padre Pilón, que fue el fundador del grupo EPTA, pues es un reto que requiere seriedad. ¿Por qué? Porque es proclive a la manipulación y al fraude. Y hay que tener cuidado con todo eso, porque además presenta otra grave dificultad. Y es que la investigación se tropieza con que estos fenómenos son espontáneos. Y ocurren cuando tienen que ocurrir, y no responden a una planificación. Una planificación relacionada con nosotros, claro. Ocurren cuando ocurren. Así que quien quiera investigar, pues cualquiera que se quiera meter en estos misterios, del otro lado, acabará llegando de una u otra forma a los que están más cerca, a los cotidianos. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda, en ese ir, uno se va encontrando que hay algunas cosas que están más cercanas. Que la gran pregunta muchas veces está mucho más cerca de lo que pensábamos. Y parece que está ahí, parece que ocurre. De alguna manera estos fenómenos y estos misterios nos dan la impresión
que aún estando lejos de nosotros tienen un fuerte componente humano y emocional. Siempre pensamos cuando pasan estas cosas que hay algo humano, que hay algo ahí. O sea, pensamos en un fantasma, pero no pensamos en un fantasma de un marciano. Pensamos en un fantasma de alguien cercano a nosotros. Parece como que algo nos dice que hay un componente humano o emocional. O, a lo mejor, es la lectura que finalmente le damos, porque a fin de cuentas pues somos humanos. Entonces lo relacionamos con lo más cercano que tenemos, que somos nosotros. Por eso quizás ocurre lo que menciona el neuropsiquiatra Peter Fenwick. Dice, hablando de una de estas ramas, de una de estas cositas misteriosas, la intensidad de la experiencia, de las experiencias cercanas a la muerte, se encuentra en relación con la cercanía de la muerte. ¿Sabes? Estamos cerca a una cosa, entonces se genera un mecanismo y se realimenta. Pero eso puede pasar con muchas cosas. Una casa donde dicen que pasan cosas, donde hay apariciones fantasmales, una ouija que supuestamente se va a mover, un desdoblamiento, previo encuentro. Puede ser, quién sabe. Pero claro, un médico dice eso. ¿Y qué dice un paciente? Pues un paciente dice, comencé a notar algún tipo de energía que quería escapar de mi cuerpo. Podía sentir mi cabeza trabajando a una velocidad increíble, viajando millones de millas en un espacio desconocido, lejos del quirófano. Viajaba a un espacio lleno de luz brillante. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Para él es verdad. Ahí está. Lo curioso es que luego describió algunas cosas que estaban en el quirófano, describió algunos hechos y entonces ahí se generan los cortocircuitos. Casos así hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Casos muchísimos, muchísimos. Y aquí sale otro detalle. Los misterios son parte de nosotros y nosotros tenemos los componentes biológicos, energéticos, fluídicos, como queráis llamarles, para ser parte de esa mezcla magistral que es la suprarrealidad. Donde nos impulsa, donde nos lleva a todo esto es a una suprarrealidad. Algo más que es todo esto. Y atentos al paso del tiempo, hemos naturalizado nuestro caminar por la vida. Por eso muchas veces pasamos de largo ante los detalles que son esenciales. Y puede que en esas luces que vemos en el cielo, en las figuras blancas que aparecen en una montaña sagrada, en la aparición en el rellano de nuestra tía María, o en las imágenes que no tendrían que aparecer en un monitor sin antenas, haya pistas de nuestra identidad inabarcable, de la identidad inabarcable. Puede ser que una de esas claves de todo esto sea nuestro yo, y que ese nuestro yo es un infinito más allá, y que la vida no es el concepto que manejamos por costumbre de género humano, sino que es más. Puede que los misterios del otro lado solo sean misterios que descifraremos cuando empecemos a cambiar de costumbres y de hábitos que los tenemos como piedras en nosotros. Puede que así, nosotros que somos el misterio de los misterios, seamos libres, siendo un misterio vivo. Y puede que si, moviendo así el dedo, aparezca un gracias, flotando como todos vosotros. Gracias. Gracias por haberme escuchado. Si queréis que compartamos alguna cosa, pues podemos hablar. Las hojitas me han servido un poco, me he ido un poquito por otros lados, pero era necesario también. Y si queréis podemos hablar de cualquier cosa, o si queréis preguntar alguna cosa. Que si tenéis alguna pregunta, para mí es un misterio porque no sé si queréis preguntar algo y cuál sería esa pregunta. Así que, sí. Abre puertas a lo malo. ¿Es cierto? ¿No es conveniente hacerlo? No es conveniente jugar con lo que no conocemos.
¿sabes? El problema, el primer problema que te puede plantear un tablero Ouija es que te abre la puerta de tu subconsciente. Entonces, al abrir la puerta del subconsciente, claro, tú no sabes cómo estás o cómo están tus compañeros de mesa, porque claro, todo el mundo se reúne en una situación de tensión, concentrados en el tablero, pero en una situación de tensión no sabemos controlar muchas veces el miedo y ahí pueden pasar muchas cosas. ¿Que se puede abrir una puerta a otras realidades? Posiblemente sí, pero en todo caso es jugar con fuego, jugar con fuego. No es recomendable. No. Ahora bien, no te voy a ir de santo padre del fundamentalismo. ¿Que es divertido? Sí lo es. ¿Que muchas veces te puede abrir puertas a mayores curiosidades? Sí. ¿Que pasas miedo? Sí. Y que luego con el paso del tiempo te das cuenta de para qué también. Para qué, no tiene sentido. Y luego también te das cuenta que muchas veces es una trampa a ti mismo. Y eso es peligroso, es muy peligroso. Así que jugar con fuego no. ¿Alguna otra cosita? Os veo misteriosamente callados, ¿eh? Bueno, hablando un poquito sobre lo que acaba de decir de la tabla de la Ouija, digamos que es un poquito la entrada al túnel de esas entidades que podemos encontrar oscuras y llevarnos a un lado mental que no es precisamente propiciatorio para una persona. Claro, es que el problema de todo esto es que no sabemos qué nos vamos a encontrar en estas cosas. Por eso siempre es necesario intentar tener la cabecita muy centrada, porque sobre todo en este tipo de juegos y sobre todo en gente muy joven, son bombas de tiempo, claro. Porque un adolescente, por ejemplo, pues es un laboratorio humano. Si le sumas que pueden pasar algunas cosas y le sumas que puede haber algún tipo de entidad que le vea débil, pues puedes generar cosas raras. En el caso que haya entidades que propicien esto, ¿sabes? Porque en muchísimos casos yo creo que el juego de la Ouija también es un juego muy psicológico, ¿sabes? Pero porque muchas veces también no somos capaces de saber lo capaces que somos de provocar algunas cosas nosotros mismos. Hay muchos casos de poltergeist producidos por nosotros mismos, en los cuales la persona que lo está viviendo cree que es un espíritu, pero es él mismo el que lo está provocando. El misterio del cerebro, ¿no? Claro. O sea, muchas veces se dan casos en los cuales la persona que tiene esa situación, en estado de nerviosismo, provoca todo. Cuando está tranquila no pasa nada, entonces piensa que son los espíritus y tal. Pero sin embargo, si tú haces la prueba de ponerla un poco nerviosa, se desencadena todo. Es que nuestro cerebro es claro. Son como psicorragias, claro. Eso, efectivamente, sí. ¿Sí? Bien, lo que dices es que ella no te ha dicho de los niños, quiere decir, tú lo has basado en el miedo, pero ¿por qué no se ilustra sobre el tema? ¿Por qué no se hace más corriente para acceder? No con miedo, que yo eso no lo hago, No, es que ¿sabes lo que es el problema? No es que yo no... me parece ya terrorífica, ¿eh? O sea, ya, no. Es decir, enciendes el televisor y me parece muchísimo más peligroso que una Ouija. Claro, pero... Y la discoteca con todos los ácidos que hay. Sí, pero hay un problema con todo esto. ¿Sabes cuál es el problema? Que no es meter miedo, es meter responsabilidad, que es otra cosa, o intentar inculcar responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Ouija, imagínate, se ha vendido como un juego, ¿eh? Como tablero de juego. O sea, la Parker, los que hicieron el Monopoly, la vendieron como un tablero de juego. Claro, pero el problema es que tú no puedes jugar con la sugestión. No puedes, tienes que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y en un juego de concentración mental hay que tener muchísimo cuidado. Claro, pero es que el problema es tú decirle a una persona que la haga o no la haga, claro, cada uno elige. Pero lo único que yo puedo decir es eso, pero procura que estés bien de aquí, Por una sencilla razón, porque, claro, no decir procura que estés bien de aquí también es como, ¿cómo sabemos que estamos todos muy bien de aquí, no? Pero cuando te pones con estas cosas hay un riesgo, lo hay. La falta de conocimiento. Claro, pero es que aún así teniendo conocimiento, te aseguro que por mucho conocimiento que puedas tener, si te llevas el susto vas a salir corriendo. Y el problema es que tu conocimiento es una cosa, pero tus emociones pueden ser otras. Y las emociones pueden ser peligrosas. En esta casa se hace contacto.
pero no se hacen Pero no ouijas. se hace ouija. No se hacen ouijas, ¿no? He dicho contacto. Hay muchas Y, maneras de hacer. claro, Se y... puede hacer con Ouija, con escritura automática, te puede llevar muchos sustos. Sí, claro, pero hay una cosa. Tú planteas, cuando tú te vas a poner en contacto con ese otro lado, digamos, espiritual, tú puedes poner unas reglas, pero para poner esas reglas, es del mismo modo que para leer un párrafo tienes que aprender cuáles son las letras, pues tienes que aprender paso por paso, paso por paso. O sea, no puedes hacer las cosas para ver qué pasa, ¿sabes? Entonces, todo requiere una disciplina, todo requiere un rigor, pero claro, en la Ouija ya hay un sentimiento lúdico, hay un sentimiento de curiosidad que... Lo suyo sería que hubiese gente que lo hiciese, ¿sabes? Que es un estereotipo de verlo así, cambiémoslo. Sí, cambiémoslo, pero el problema es que cambiarlo, eso depende de cada quien que lo haga. Las cosas como se ven. Claro, cambiarlo, pero la gente tiene que Mi cambiarlo. hermana dice escritura automática y le ocurrió lo mismo que la Ouija. Claro, Bueno, claro. ella dice eso. Pero, por ejemplo, hay un problema. Cosas así, o sea, escritura automática, si la vas a hacer, nunca la hagas sola, No lo hacía solo. ¿sabes? Y tienes que hacerlo con mucho cuidado y mucho rigor. ¿Por qué? Porque una cosa son todos estos fenómenos y otra cosa es nuestra mente. Y podemos saber mucho, yo puedo saber mucho de botánica, muchísimo, pero de repente me puedo encontrar con una planta y decir, uy, esta planta qué, pero de repente la desconozco, me suelta una sustancia y me produce una urticaria. Pero por eso no vas a dejar de investigar. No vas a dejar de investigarla, pero ahí está la historia. Muy peligrosas. Sí, pero mira, hay una cosa, investigar es una cosa, pero ¿cuánta gente realmente en estas cosas investiga? O sea, porque ahí está la historia. Pero ahí estoy diciendo educación sobre este tema. Claro, educación tiene que haber. Estamos hablando de que hay espíritus. Ujú. Y si vamos, que si sales con miedo a cualquier cosa, en cuanto te metas en una calle oscura, vas a ir calado. Y eso al contrario. No, pero no hay que tener miedo a estas cosas. No hay que Bueno, tener que miedo. tú lo estás diciendo que sí. No. Yo he dicho que hay que tratarlo con respeto, hay que tener cuidado. Es lo mismo, es el otro lado. No, No. no. ¿Qué es? El otro lado, mira, el otro lado ¿Qué es es... lo que se expresa en la Ouija? El otro Yo lado. mira, no. ¿Qué? Yo no estoy seguro que sea el otro lado. No te voy a decir que sea el otro lado. Bueno, Rico, ¿Sabes por qué lo digo yo? O sea, yo, que puedo hablar desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque lo que tú puedes expresar en la Ouija es una cosa de tu subconsciente también. y por la calle un miedo también te puede hacer poner histérico y... Claro, pero como estamos hablando de la Ouija, nos centramos en la Ouija, ¿sabes? En la escritura automática igual. Sí, claro, todo puede ser sutil, todo puede ser susceptible. La única manera que hay de arrojar luz en todo esto y arrojar que sea didáctico, que sea útil, es la responsabilidad de cada uno, ¿sabes? De cada uno. Pero Le tienes miedo a la Ouija. no es miedo a la Ouija. A mí la Ouija me parece un divertimento, pero yo no necesito hacer la Ouija, ¿sabes? No necesito hacer la Ouija, o sea, es como, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no confundamos el caramelo con el sabor. Hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra cosa? ¿Has asistido o has realizado alguna psicofonía interesante que puedas hablar de ello? Sí, hay algunas interesantes. Casi siempre las psicofonías tienen un patrón muy peculiar, muy peculiar. Hay muchísimo timo en torno a esto también. Sí, hay, pero ¿por qué? Porque muchas veces se mezclan las ganas con las ganas de que ocurre, ¿sabes? Y hay algunas que son muy interesantes, desde las que te pueden ser amenazantes hasta las que te dicen cosas cómicas, que son muy pocas, eso sí, pero hay algunas que te dicen cosas un poco peculiares. ¿Qué es la psicofonía? Desde luego, yo no podría decirte, no estoy seguro, no puedo decirte que sean las voces de quienes han partido ya. No estoy muy seguro. O sea, decir que únicamente es eso, no lo sé. O sea, a medida que más vas pasando algunas cosas y tal, te vas dando cuenta que menos sabes realmente de qué es. Que hay estudios, hay gente que está estudiando y está haciendo análisis serios de esto, sí la hay. Pero no es simplemente el hecho de poner una grabadora y ver qué pasa, no, sino pues en estudios de grabación, insonorizados y tal. Y hay algunas muy curiosas, muy interesantes. Y yo de las que... Una que me hace mucha gracia es en un estudio de grabación, pregunté la hora y una voz de mujer, éramos 5 que estábamos en el estudio de grabación, además por una cosa de música, y la voz de la mujer dice, anda, qué rápido se quiere ir el chico. Sí. ¿Y no había mujeres en la sala? No. Además era una voz de una señora mayor y tal, y éramos pues 5 mangarranes grabando una cosa de música, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Sí. Perdona. Sí. Oye, tu sentir
cuando captas algo, tú sientes sus miedos, sientes la soledad, ¿qué sientes tú Cuando, en mi caso, cuando abro la antenita, que no es siempre, porque hay que saber cuándo se abre y cuándo no, porque siempre lo digo, o sea, yo tengo mi vida es mi trabajo, hacer mis cosas todos los días, o sea, no, hay que tener mucho cuidado con fliparse con estas cosas. Y lo digo además con fliparse porque esto siempre tiene una cosa así como tan ensoñadora, hay que tener mucho cuidado porque por ahí empiezan los venenos. O sea, siempre hay que tomarlo con calma, con naturalidad, porque está ahí. O sea, esto es para todos, está ahí. Y porque es muy bonito en el fondo. Cuando esa antenita está así, tú puedes sentirles esa vibración que tienen de dolor o de pesadumbre o muchas veces también de alegría, ¿eh? Porque no todos les ves tristes, les sientes tristes o dolidos, no. Hay muchos que les sientes contentos, hay muchos que vienen a decirte cosas bonitas y bienvenidos sean, porque ellos son como nosotros, tal cual. Pero siempre buscan camino, ¿o no? Muchas veces, mira, algunos pueden estar perdidos, no saben dónde ir, no saben cómo ir, ahí hay que echarles una manita porque al final de cuentas a nosotros nos puede pasar también. Hay algunos que sí saben, hay otros que sabiendo te dicen, pero me gustaría quedarme un poquito más, y hay algunos que te dicen, yo sé que me voy a ir, pero por favor, me gustaría decirle algo a esta persona, me gustaría que me sienta antes de irme. Hay muchas maneras. Pero al final todos acabamos enfilando. Sí, bien. Yo quería hacer una pregunta un poco profunda. A ver, yo, a título personal, algunas experiencias que tienen, o sea, extrasensoriales, ¿vale? Que tienen algunos medium, podrían ser debidas a interacciones o cruces espaciotemporales y que capten en realidad una realidad que está teniendo lugar en otro punto del universo. ¿Sabes que esa es una de las teorías que se barajan para explicar esto? Es una de las teorías que se... Sí, es una teoría muy interesante, de un acceso a un continuo espacio-tiempo, por decirlo así, en el cual, por un breve lapso de tiempo, pues accedes a eso, a otra realidad paralela que puede estar ocurriendo así. Exacto, y captas un fenómeno que ha tenido lugar en ese tiempo. Sí, hay algunas teorías que dicen eso. Entonces podrían ser como un planeta similar o gemelo a la Tierra. O dimensiones, planos dimensionales. Esa es otra teoría que se dice. Una teoría, hay teorías que, por ejemplo, dicen que, por ejemplo, si tú y yo estamos hablando en este momento, podemos estar hablando en otra dimensión de lo mismo, o quizás tú un poco mayor, yo mayor también, ves de otra manera. O sea, ahora se ha abierto un abanico tremendo. ¿Ante eso qué postura adoptas tú como medio? Yo la única postura de la que adopto sinceramente es a que, primero, lo que yo sienta tenga un orden, que tenga un rigor, que sea disciplinado. Segundo, que esto no me patine, ¿sabes? Que no, o sea, yo ni soy un ser de luz ni nada, soy Aldo Linares, estoy aquí, dentro de un rato tendré hambre, entonces intento situar todo esto dentro de mi realidad física, porque es la que me ha tocado aquí. Y dentro de mi realidad espiritual, ¿por qué? Porque si me ha tocado, alguna causa y algún efecto tiene que tener. Entonces lo tomo con naturalidad. Y también lo tomo con mucha curiosidad de saber qué hay en todo esto. Por eso me interesa mucho el punto de vista científico, porque creo que mientras el conocimiento está... Claro, y sobre todo porque mientras más elementos podamos consultar para interpretar las cosas mejor, tendremos una mayor y mejor lectura de nosotros mismos. Si yo me basase solamente en libros místicos, probablemente me estaría perdiendo otra gran mística fascinante que es la ciencia. O sea, la ciencia es absolutamente fantástica, ¿sabes? Siempre lo digo, ¿no? La magia de la matemática es alucinante. Y son símbolos, pero es magia. Entonces... Claro, entonces, ¿por qué no nutrirnos de eso? ¿Por qué no? Y sobre todo, porque creo que eso va a servir también para que otras personas que vengan después con ese tipo de características y de estados que todos tenemos, lo que pasa es que en algunas personas se desarrolla más que otras, pues puedan sentirse más naturales y que las cosas sean mucho más... O sea, imagínate, tú y yo lo que estamos hablando hace unos cuantos años, no muchos, nos habrían quemado. Entonces, bueno, y a vosotros también por estar de cómplices, o sea que eso es... Otra pregunta. Sí. A nivel
sé si existe el libre albedrío en los espíritus o lo que sea, no sé cómo llamarlo, que no ha pasado el túnel, pero ¿cabría la posibilidad de poder contactar solo con los seres que están como perdidos, por decirlo de alguna manera, o también con las personas que ya han pasado ese túnel? Mira, el libre albedrío sí es parte de nosotros, es parte inherente de lo que somos. Y como nos... Para ellos también. Claro. Cuando yo me vaya, yo me voy a ir como soy, o sea, con todas mis características emocionales, mis manías, yo me voy a ir tal cual. Cuando yo esté allí no me voy a iluminar, no, porque es una cosa que es un día a día, del mismo modo que aquí lo es. Y allí, para comunicarse, primero, la comunicación depende de ellos, no depende de... Hay del medium que dice, no, yo sí puedo contactar con todos, hay de ellos, porque no, yo no dudo mucho de eso, depende de ellos. El medium no es otra cosa que un teléfono, nada más. Y es un teléfono que no requiere tener manchitas de oro ni ser última generación, no, para nada. Es un teléfono, nada más, es una herramienta. Y si ellos quieren y pueden, pues intenta comunicarse, claro. Y una cosa, allí nadie es más ni menos, igual que aquí. O sea, aquí todos somos, pues como somos. Allí nadie es más ni menos, no... ¿Vale? ¿Alguna otra cosita? Sí. Cuando empiezas a tener esas sensaciones que decías antes, de como sordera, sensaciones de como lapsos de tiempo, o no sé, por ejemplo, sombras, y empiezas a tener sensaciones y ves que te están restando energía, sabes que te empiezas a encontrar mal, que, o sea, dejas de ser tú en realidad, pasas a estar muy bajo. ¿Cómo sales de ahí? Mira, ¿Tienes alguien cerca? hay dos cositas. Primero, siempre digo que a todas estas cosas buscamos primero la causa física, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre creo que es lo mejor para situarnos con pie firme, primero, la causa física. Saber si tenemos algún déficit de vitaminas, qué sé yo. Si no es eso y todo está bien, y por ejemplo, en tu caso, si tú sientes eso, no digo que tú lo sientas, ¿no? Sino por ponerte de ejemplo, o que yo lo sienta, ¿no? Si pasa eso, ¿qué puedes hacer? Lo primero, intentar cambiar algunas costumbres, hábitos que tú puedas tener. Cambiarlo. O sea, intentar, aunque suene raro, reinventarte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estamos así atraemos ese tipo de vibración. O sea, podemos estar un poquito débiles, entonces atraemos un poco eso. Porque es del mismo modo que si a mí me gusta algo y a ti te gusta, tenemos una posibilidad de hacernos amigos porque por esa vibración que nos gusta, pues igual. ¿Puedes atraer cuando estás bajo? Claro. Claro, porque atraemos vibraciones afines. Atraemos vibraciones afines. ¿Y emocionalmente también se puede atraer? Claro. Si tú estás con una... Mira, pero esto hay que tomarlo con pinzas, porque si tú estás, por ejemplo, si tú eres una persona alegre y sonríes, y tienes esa chispa, digamos, es mucho más probable que encuentres algo parecido. Pero si tú estás con mucho miedo a todo, y siempre te preguntan cómo estás, y dices, estoy bien, pero cansada, tú misma, primero, te vas a sugestionar a que eso es una ley en ti y vas a tener a alguien parecido. ¿Por qué? Porque ya humanamente, si alguien te ve así un poco débil y cansada, va a decir, uy, es que yo estoy igual que ella y pum. Y eso en vibraciones también puede parecer lo mismo, ¿sabes? Pero todo eso tiene arreglo. O sea, todo eso, si tú haces ese pequeño giro... Yo tuve una época en mi vida en que en la oficina decía mucho eso, me decían, ¿qué tal estás? Bien, pero cansado. Hasta que un día me dije, ¿pero cansado de qué? ¿Cansado de qué? En realidad, ¿cansado de qué? Si duermo bien, o sea, ¿cansado de qué? Y en el momento que hice ese giro, cambiaron muchas cosas. Y me parecía al principio que era un paso como complicadísimo. ¿Qué va? A veces los pasos que son más definitivos en nuestra vida nos parece que es así, pero luego es hacer esto simplemente. ¿Y cuando sientes o ves que tienes a alguien cerca de ti? Cuando ves y sientes... déjame, o sea... marcha, Puedes decirle primero, siempre cuando sintamos esas cosas, lo primero, aunque sea un poco raro decirlo, intenta emitirle vibraciones tuyas positivas. Dile, no sé quién serás, pero quiero que sigas adelante, quiero que sigas tu camino. Si yo te puedo ayudar, te ayudaré. Pero como yo no soy una persona que sepa cómo hacerlo, déjame ayudarte con la vibración que te mando.
te mando buenos sentimientos, quiero que tú sigas adelante. Si puedes orar la oración que te salga de adentro. La de dentro, eso le va a servir, es la más potente. Y suele funcionar. Hay algunos que son tercos, pero funciona. Sí. Gracias. ¿Otra cosita? Sí. Sí. Bueno, yo tal vez me he quedado como con la sensación de no conocer una postura tuya referente al otro lado. Ah, Que independiente de que uno la tome o no, me has dejado como todas las inquietudes que yo tenía, tú las sacaste, y, bueno, no sé, entonces tal vez, y otra pregunta mía, tú, bueno, entonces tal vez, entonces tú lo verás, que yo como quería saber tú la postura. pues tuya. o sea, me ha gustado mucho que lo digas, me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque esa era una de mis intenciones. Ahora, si me preguntas si yo creo en el otro lado, sí, por supuesto. Si me preguntas si creo en los ovnis, sí. Si me preguntas si creo que los ovnis son extraterrestres todos, no. Creo que algunos sí y otros son completamente terrestres. Igual me equivoco, pero creo que hay muchos que son completamente terrestres. Y creo, esto ya igual me equivoco, pero no lo sé, o sea, lo digo por una experiencia que tuve, creo que hay algunos que están incluso en la tierra, o sea, metidos en lagos y cosas así. En el lago Titicaca, en el Perú, tuve un avistamiento que fue loquísimo, loquísimo. Y eso que no me cuente que era un helicóptero ni un avión, y menos en el Perú, ¿sabes? Fue una cosa muy rara. Si me preguntas si creo en los espíritus, sí. Si me preguntas si creo en los fantasmas como tal, apariciones y tal, sí. Si me preguntas si creo en la psicofonía, sí, pero también con la salvedad que hay muchas cosas, muchas psicofonías que son absolutamente terrenales. Si me preguntas si creo en las psicoimágenes, sí. Aunque muchas son absolutamente terrenales y pueden ser errores físicos, ¿sabes? Si me preguntas si creo en la predicción del futuro, ahí hago así. Porque no creo mucho que el futuro esté escrito, porque ¿qué sentido tendría que yo viva el día a día entonces? ¿Sabes? No tendría sentido. Y si me preguntas si creo en los demonios, te diría que creo en espíritus que son un poco... pero no en diablos, no. Creo que puede haber espíritus torcidos, pero no diablos, no. Bueno, para complementar, para decir que soy tan, bueno, en mi pueblo, yo soy de un pueblito por allá muy de mitad de Amazonas. Y allí, Pues una zona mágica también, ¿eh? Bueno, allí hemos visto, yo lo he visto personalmente, colectivamente, como 4 lunas, en lunas llenas, en un momento, 9 de la noche, pero así de repente, y como las salidas como las aureolas de Saturno, pero algo impresionante, y todo el mundo, y luego se ha desaparecido así como, y la gente allí, bueno, los viejos y todos dicen que eso vive abajo del río. Claro, muy chico, pero es que hay muchas zonas allí que son así, ¿sabes? La zona de ceja de selva, de toda esa zona es increíble. Pero, ¿sabes lo bonito del misterio? Que está ahí en el Amazonas, está en el lago Titicaca, donde lo he visto, está en Egipto, pero está aquí también, aquí en Madrid. Está aquí, o sea, está en todo lado. Y eso es lo bonito. Y mucho más bonito que está en todos nosotros. Así que, pues eso. ¿Si hay alguna última pregunta o...? ¿Sí? ¿Y en la reencarnación? Yo creo en la reencarnación, sí. Y quiero, como sé que esto se va a quedar para el futuro, seré parte de ese gran elenco que dicen que si me voy, daré señales. Sí. Ahora eso sí, lo tengo clarísimo. Tengo muy claras las señales que voy a dar. Sí, porque van a ser muy cómicas, eso sí. Pero si me preguntas qué voy a hacer en la siguiente reencarnación o qué creo que voy a hacer, creo que voy a ser como yo, pero quizás un pelín mejor. Pero no voy a ser un ser iluminado, ni voy a ser un ángel, ni voy a ser un espíritu de gran luz. No, voy a seguir siendo, pues probablemente, quizás me toque ser mujer, quizás me toque ser un poco más cabezón o menos cabezón, un poquito gordo, no lo sé. Pero estoy seguro que, aunque pase miedo cuando me toque ir un poquito, le voy a echar morro y voy a preguntar mucho. Lo tengo clarísimo. Claro. Y sabes, una muestra que a mí me llama mucho la atención de eso, aunque quizás hay algún matemático que se ría de mí, o un físico, cuando decimos que la materia se transforma y tal, mira cómo son las cosas y mira cómo somos de mágicos, pero como somos tan empanados y no nos damos cuenta, que de repente si tú miras a una persona con cariño, esa persona se queda así, recibe el cariño, pero si de repente ese cariño se materializa en una palabra, o de repente te acercas y le coges la mano, ¡pum! Y eso es
energía transmutándose. Y eso quizás sea uno de los secretos de la alquimia, nosotros. Ah, ahí está, y en eso estamos. Bueno, muchas gracias a todos.